Hola chicos y chicas, vamos a hablar en este tema sobre el Islam y los árabes, solo que como no encontré un buen video para nosotros, vamos a utilizar mis antiguas diapositivas, que no están tan mal la verdad, y vamos a usarlas. Entonces empecemos hablando sobre los árabes y la península arábiga. ¿Qué es la península arábiga? Pues es este pedacito de territorio que está acá, bien, entre África y Asia. Bien, todo este territorio estaba en ese momento habitado por varias tribus nómadas, es decir, que no tenían un hogar fijo, que generalmente andaban con sus camellos, ya sea peleando entre ellas o también comerciando entre ellas. Estos árabes porque vivían en la península arábiga, bien, eh, eran politeístas, es decir, tenían varios dioses, muchos de ellos fetichistas, es decir, ídolos elaborados, o también animistas, es decir, dioses que eran basados en el árbol, la tierra, las montañas, el cielo, etcétera, etcétera, el sol, la luna, quién sabe. Una de esas, por ejemplo, era esta piedra, bien, llamada la piedra negra de la cava, bien, que era una piedra de origen meteórico, bien, que ahora está en la Meca, de la cual vamos a hablar pronto, bien. En este contexto, más o menos por el año 600, va a aparecer Mahoma, bien. Estamos hablando obviamente de la Edad Media. Mahoma o Mohamed era un mercader, es decir, comerciante. Trabajaba para su tío llevando caravanas de camellos, bien, y llevando productos de aquí para allá. Y se casó a los 25 años con una viuda mucho mayor que él, pero que era muy adinerada. Eh, Mahoma, gracias a esa profesión, obviamente se contactaba con mucha gente, incluidos muchos judíos, muchos cristianos, etcétera, etcétera. Bien, y cerca a este año, bien, a la edad de 40 años, va a recibir, según él, la revelación del arcángel Gabriel, que le va a dictar varios versos, bien, los cuales él tenía que memorizar y tenía que pasárselos a otras personas, en el cual se supone que llega la nueva y última revelación del Dios único y verdadero, Alá. Este Alá es el mismo Yahvé de los judíos o Jehová de los cristianos. Es el mismo. Bien, es decir, que los tres cultos tienen el mismo Dios. Solo que los musulmanes dicen que a Mahoma le llegó la última y más verdadera revelación y por lo tanto esa era la que debía ser seguida. Mahoma va a empezar a predicar esta religión justamente en la Meca, y aunque va a obtener algunos adeptos, va a tener muchos enemigos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la Meca no solamente, como les decía, ¿verdad? Tenía esta piedra negra de la cava, que era un ídolo, no solamente tenía ese ídolo, sino que en su templo tenía muchos más ídolos. Bien, de hecho se dice que son 360 ídolos, bien, que eran adorados por todas las tribus de la península arábiga y justamente iban a la Meca para adorarles. Y ahí hacían comercio y todo lo demás. Y por lo tanto, si Mahoma quería poner su única religión, iban a perder todo eso. Bien, entonces obviamente la gente de la Meca no quería esa religión. Mahoma era súper cabezota como para decir no, me rindo. Y en ese momento, tantos enemigos que se ganaba, en el año 622, tuvo que irse de la Meca y se fue a la ciudad de Medina. Este evento se le llama la Égira, que es la huida, bien, en la cual Mahoma se va a esta ciudad y desde ahí empieza para los musulmanes su calendario, es el año cero. Ahora, después de que se va hasta Medina, bien, inicia el calendario, bien, va a unificar todas estas varias tribus de esta península. Fíjense, todo este espacio enmarcado en naranja durante 6 años, tanto persuadiendo a la gente como a plan de espadazos, pues con el ejército. Bien, para el año 628 va a haber conseguido suficiente poder como para convencer a los gobernantes de la Meca de permitirle peregrinar hasta allá. Pero él no va a ir solito, sino que el año 630 va a llegar con 10.000 soldados y ante 10.000 soldados obviamente la Meca se va a rendir y Mahoma y su ejército van a destruir todos los ídolos que habían en la Meca, en la Cava, bien, e incluso las pinturas que se hacían en este templo. Mahoma va a seguir todavía sometiendo a varias tribus de esa península, o ya sea también aliándose con ellas, y en el año 632 muere. Entonces, después de su muerte inicia lo que llamamos los califatos. Estos califatos básicamente son una forma de gobierno en la cual el poder político y religioso está en una sola persona. Es decir, que una persona es tanto autoridad eh, eh, gubernamental como religiosa. Imagínense como si el Papa tuviera su ejército, algo así. Después de que muere, van a haber varias dinastías, ¿bien?
La primera va a ser la dinastía ortodoxa, que inicia en el año 632 a su muerte y va a llegar hasta el año 661. Suficiente tiempo para conquistar Egipto, bien, el sur del Imperio Bizantino, es decir, que ahí van a empezar ya a atacar todas las tierras del Imperio Bizantino que ya vimos antes, y la región de Persia. Ahora, la dinastía ortodoxa viene de los suegros de Mahoma, bien, es decir, los papás de sus esposas, porque él tenía muchas esposas, bien, ¿no? Es por eso que el Islam también permite la poligamia. Después de esto llega la dinastía Omeya. Derrotados estos suegros de Mahoma, va a ingresar una familia de una tribu a la cual pertenecía Mahoma. Bien, va a gobernar desde el 661 al 750. Estos llamados Omeyas, bien, van a conquistar más partes del norte de África, bien, van a conquistar parte de España, si se acuerdan, ¿verdad? En el anterior tema cuando hablamos sobre cómo derrotaron a los visigodos e incluso atacaron a los francos, pero fueron detenidos. El Turquestán, esta región entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y llegaron incluso a los límites con la India. Bien, van a trasladar su capital a Damasco, obviamente esto por razones económicas, por razones políticas, etcétera, etcétera. Pero para el 750 se van a ver debilitados lo suficiente como para que una nueva dinastía, la Abbasí o Abbásida, que es descendiente de uno de los tíos de Mahoma, sea la que domine ahora el Islam. Y con ellos van a lograr extender todavía más su territorio, extendiéndose hacia el sur de África, del mar Mediterráneo, hacia el sur, bien, y hacia el este y noreste y el norte de Asia, bien, acercándose a lo que ahora es Rusia y todavía un poquito más ingresando ya al territorio de la India. Van a trasladar nuevamente la capital ahora a Bagdad, bien, acá está Bagdad, bien, pero en este tiempo también, gracias a que el territorio era tan grande, como siempre, cuando el territorio es tan grande es muy difícil de controlar. Muchos emiratos se van a independizar, los emiratos son provincias. Entonces ahí aparecen los califatos rebeldes, como el califato Fatimí, que tenía su capital en el Cairo, en la región de Egipto, que viene de una de las hijas de Mahoma, por eso Fatimí, de Fátima. Y el califato de Córdoba, que cuando los abasíes van a derrotar a los omeyas, este señor llamado Abderramán se va a escapar aquí a Córdoba, lo que ahora es España, bien, y va a mantener ahí un califato propio, bien, alejado de los abasíes o abásidas. Hablemos ahora rápido sobre la cultura y de otros datos más. La cultura musulmana tiene varias variantes internas, como el cristianismo, ¿verdad? Tiene sus divisiones entre los católicos, evangélicos o protestantes, los ortodoxos, etcétera, etcétera. Aquí hay tres ramas principales: los chiíes, los suníes y los hayeríes. Los suníes actualmente son la mayoría. Bien, estos creían que los califas deben ser de parte de los primeros discípulos de Mahoma, pero bueno, hasta la actualidad ya eso ya no hay, pero sí se basan mucho en las sunás, estos textos que se supone que sacan enseñanzas de la vida de Mahoma para que los demás se guíen mediante ellas. Los chiíes creían que fueran descendientes directos de Mahoma, es decir, de sus hijas. Y bueno, de sus hijas y sus esposos, más que otra cosa, ¿por qué? Porque recuerden que en el Islam las mujeres no es que valgan mucho. Y finalmente, los hayeríes, que creían que los califas debían ser elegidos por el pueblo. Ahora, algunas características rápidas. El credo, el ayuno, la oración, la limosna y la peregrinación son parte de sus costumbres básicas. El credo, profesar que Mahoma es el único Dios. El ayuno durante el Ramadán. La oración, ¿verdad? Que se hace como 5 veces al día. La limosna, o llamada zakat, que luego vamos a ver a quienes se aplicaba. Y la peregrinación una vez en la vida, por lo menos, a la Meca. Durante la dinastía Omeya se va a imponer el árabe, bien, así para que los cargos importantes estén en manos de árabes, y también van a ser los primeros en crear universidades y hacer grandes adelantos en ciencias, filosofía, matemáticas, etc. Por ejemplo, el álgebra, la numeración arábiga, la trigonometría, conocimientos antiguos de medicina, el método científico que va a empezar a desarrollarse junto a ellos también, el álgebra, tiemblen, y la literatura, por ejemplo, van a desarrollarse junto a ellos. También la arquitectura, que se va a montar mucho en sus mezquitas, que tienen estos típicos minaretes o esas torres desde donde se llama la oración. Y mucho va a desarrollarse el arte textil
la cerámica y los azulejos y la caligrafía. Debido a que se les prohibía de alguna manera representar al profeta o a Alá, ellos se dedicaron entonces a crear estos patrones intrincados y complejos que ahora vemos mucho, por ejemplo, en las alfombras o en los azulejos. Eh, ¿Cómo se gobernaban? Los califas eran líderes máximos del Islam y aunque a veces se dividían el territorio en varios califatos y habían califas por aquí y por allá, pero eran la autoridad tanto política como religiosa. Con la dinastía Abasí va a aparecer el cargo del visir, que es un primer ministro, es decir, él se ocupa de lo político y ahora el califa se ocupa solo de lo religioso. También vamos a ver que el visir controla los emires. Los emires son básicamente gobernantes de provincias o emiratos. O también se les llamaba valíes y también había otros cargos como los sultanes, que eran un poquito más independientes. Luego, durante el califato omeya, bien, van a aparecer los cadís, van a mejorar la administración y ahora estos cadís van a ser jueces, bien. Ellos se van a encargar de todo lo que es la justicia en vez de que los emires estén constantemente juzgando. Y finalmente los abásidas lo van a mejorar todavía más cuando aparezcan los diwans, que eran como tesoreros del califato que se encargaban de recaudar impuestos y otras cosas. Ahora, la sociedad islámica se dividía entre musulmanes y no musulmanes. Los musulmanes, primero que nada, estaban los más privilegiados, los árabes, bien, que tenían todo el privilegio y poder político para hacer las decisiones. Los muladíes, que eran básicamente gente conquistada, pero que se convirtió al Islam y por lo tanto tenían ciertos privilegios. El principal era que solo debían pagar la zakat, esa limosna, bien, que se hacía bien por credo. Y los no musulmanes se dividían entre los dimíes, que eran cristianos, zoroastristas y judíos, que pagaban dos impuestos, pero que eran respetados en sus religiones y su forma de organización propia. Y los que tenían otras religiones que no eran respetados y que rápidamente eran convertidos a esclavos. Así que si querías vivir en esas épocas, o te convertías en cristiano, zoroastrista o judío, o directamente te convertías en musulmán. Ahora, finalmente la economía en estas tierras, bien, como en todos lados de la Edad Media, la agricultura es la base. Pero cuando los árabes empezaron a conquistar más territorios, lograron captar varias rutas comerciales, así que empiezan a desarrollar como actividad principal el comercio. Aparecen los mercados musulmanes, espacios de encuentro tanto social como incluso científico, religioso, etcétera, etcétera. Y se van a crear también los bazares, que eran mercados bajo techo que se parecen a las galerías actuales. Y para mejorar todavía más el comercio, van a crear monedas únicas en todas sus rutas comerciales. El dinar de oro y el dirham de plata, unas monedas muy fuertes y muy importantes en la época de la Edad Media. Ahora, como pueden ver aquí, pues la cultura árabe va a seguir influenciándonos y vamos a ver más adelante cómo va a seguir evolucionando. Bueno, en eso nos quedamos por ahora. Nos vemos en el siguiente tema. Chao, chao, chicos y chicas.